Buenas noches, queridos hermanos. ¿Se pueden sentar, por favor? Hermanos, vamos a enfocarnos en la primera lectura de hoy, que viene de un profeta que quizá casi nunca escuchan. Se llama el profeta Habacuc, donde vemos la preocupación de este profeta por el triunfo del mal y de la injusticia en aquel tiempo. En otras palabras, los malos estaban ganando y este profeta estaba enojado con Dios, fíjate. Le empezó a repelar a Dios. Pero déjenles doy el contexto histórico. Era como el año 605 antes de Cristo y una nación muy mala, Babilonia, una nación pagana, estaba preparándose para invadir y eventualmente a destruir a Judea y la ciudad de Jerusalén en los siguientes 10 o 15 años. Pero Dios está a punto de usar una nación pagana, una nación mala, Babilonia, para invadir y juzgar a Jerusalén, o sea, juzgar a su propio pueblo en Judea. Este profeta estaba muy enojado con Dios. Me hace reflexionar un poco de lo que está pasando hoy día ante nuestros ojos. Consideren lo que voy a decir con seriedad. El febrero pasado, la nación de Rusia invadió a Ucrania y pues mucha gente en el occidente pues estaba muy enojada. ¿Qué si la nación de Rusia está siendo usada hoy para juzgar a las naciones del occidente, a las naciones del oeste? Igual que usó a Babilonia para traer un castigo sobre el pueblo de Dios en aquel entonces. Si esto fuera verdad, ¿cómo te hiciera sentir a ti eso? Me imagino que muy enojado. Así también el pueblo de Ucrania muy enojada. Pero es exactamente como el profeta se estaba sintiendo, porque sabía lo que venía. Habacuc capítulo 1 versículo 1 al 2 dice así: ¿hasta cuándo, Señor, pediré auxilio sin que me escuches? Y denunciaré a grito la violencia que reina sin que vengas a salvarme. ¿Por qué me dejas ver la injusticia y te quedas mirando la opresión? Vamos a detenernos ahí. O sea, ¿qué está haciendo el profeta aquí? El profeta Habacuc se está quejando con Dios. Me imagino que muchos de nosotros también hemos hecho lo mismo, quejándonos con Dios. Ay, Señor, cuánto te he pedido, cuánto te he llorado que cambies esta situación y no estoy viendo que nada cambia. Te he pedido que cambies a mi cónyuge, que cambies a mis hijos y están peor. ¿Por qué no estás escuchando, Señor? Te estoy pidiendo ayuda y no veo que me respuestas. ¿Qué onda, Señor? Veo que hay mucho mal en el mundo y veo que no estás haciendo nada. ¿Por qué estás tolerando el mal? ¿Por qué no estás haciendo algo? Quizá tú has orado de forma similar en el pasado. A ver, si tú has cuestionado a Dios, o si tú te has quejado con Dios, o si tú le has llorado a Dios, levanta la mano. ¿Quién aquí ha hecho eso? Algunos de nosotros, yo definitivamente. Mira, para mí yo pienso que es importante y también saludable espiritualmente que tú cuando ores que sea real. O sea, si tú estás enojado con Dios, dile: estoy enojado contigo, Señor, ¿cómo es posible que ocurra esto? Si estás alegre, dile también. O sea, Jesús, Dios se puede aguantar, no te preocupes, Él se aguanta. Él aguanta tus berrinches. Él aguanta tus quejas, pero sé real con Dios, así como este profeta. Pero fíjate cómo Dios le respondió al profeta y como Dios también te responde a ti. Habacuc capítulo 2, versículo 2 al 3. El Señor me respondió y me dijo: escribe la visión que te he manifestado, ponla clara en las tablillas para que se pueda leer de corrido. Es todavía una visión de algo lejano, pero que viene corriendo y no fallará. Si se tarda, espéralo, pues llegará sin falta. A ver,
Si se tarda la visión o el plan de Dios, ¿qué debemos hacer? Esperarlo, pues llegará sin falta. O sea, fíjate, yo les he enseñado en el pasado, hay 3 respuestas cuando le pedimos algo a Dios. La primera respuesta es, sí, mi querida hija o mi querido hijo, aquí está. La segunda respuesta es, no, porque tengo algo mejor. Y la tercera respuesta es, quizás la más difícil, espéralo, pues llegará sin falta. O sea, espéralo y no pierdas tu fe. No pierdas tu fe. Y luego en el versículo 4 Dios continúa: el malvado sucumbirá sin remedio, el justo en cambio vivirá por su fe. Fíjate qué bonito. El justo vivirá por su fe. Este es uno de los versos más queridos por San Pablo mismo. Fíjate, ¿te has sentido tú sola o solo parado ante la injusticia que ves en el mundo? ¿Te has sentido que Dios está tardando mucho para responder a los males que tú ves y le pides que cambie? Si te sientes que sí, es que probablemente se estás olvidando que solo Dios puede ver toda la perspectiva de la pintura grande, por decir, que solo Dios es el Todopoderoso, que solo Dios es el que conoce todo, que solo Dios es el Todo Santo. Yo creo que Dios nos está invitando a empezar a operar con el conocimiento que Dios tiene todo bajo control. A ver, hazme un favor, por favor, dile a la persona a tu lado: Dios tiene todo bajo control. ¿Le puedes decir así, hermanitos? Dios tiene todo bajo control. O sea, el profeta nos está, yo creo que pidiendo a tener fe en Dios, aun cuando no comprendamos lo que Dios está haciendo. Es una invitación para ver a aquel que es Dios cuando no entiendes el porqué de Dios, sabiendo que Dios, que tenemos que tener fe y que vamos a vivir por fe. Me quiero enfocar en este regalo de la fe, hermanos. Y hace unos meses, hace como 2 meses, yo les presenté 3 características de la fe, pero hoy les quiero presentar 5 características de la fe. Característica número 1 de la fe es que la fe es un regalo de Dios. O sea, no puedes ir al supermercado y comprar fe. A ver, ¿cuánta fe me dan por $50? No, la fe no tiene precio. Es un regalo que solo Dios da libremente y que nosotros recibimos libremente. Fíjate lo que dice el catecismo también en el artículo 160. El hombre, al creer, debe responder voluntariamente a Dios. Nadie debe de ser obligado contra su voluntad a abrazar la fe. O sea, no podemos forzar a alguien a recibir fe. Es algo que tienes que recibir libremente. Sin embargo, yo conozco a algunos papás, quizá algunas mamás, que quieren, mira, forzar la fe con sus hijos, que quieren darles hasta mira, mejor come fe. Quieren que haya alguna comida para que traguen fe, coman la fe. No se puede forzar la fe, aún con los niños. La fe es un regalo que viene de Dios, que tenemos que libremente pedir y libremente recibir, y que tenemos que valorar como un tesoro y proteger. Característica número 2 de la fe. La fe no es un sentimiento, es una decisión. Mira, si tu fe depende de los sentimientos, es que mi fe depende de que se sienta bonito, mi fe depende de que yo me sienta así, pues un día vas a creer y el otro día a lo mejor no vas a creer, va a ser casi un de subida, de bajada. Pues no, la fe es escoger confiar en Dios. Aunque se sienta que Dios no te está respondiendo. ¿Por qué? Porque a la fe no es un sentimiento, es una decisión de confiar en Dios. Característica número 3 de la fe. La fe en acción implica la obediencia a Dios.
Porque no me digas que tú crees en Dios, pues aún los diablos creen en Dios, pero nunca obedeces a Dios. O sea, la fe se comprueba por nuestra obediencia a Dios. Esto es lo que es necesario para tener una fe viva. Característica número 4 de la fe. La verdadera fe y la verdadera ciencia nunca se pueden contradecir. ¿Por qué? Les voy a citar el Catecismo, artículo 159, que dice así. Fíjate, a pesar de que la fe está por encima de la razón, jamás puede haber contradicción entre ellas, puesto que el mismo Dios que revela los misterios e infunde la fe, otorga al espíritu humano la luz de la razón. Por eso la investigación en todas las disciplinas, si se procede de un modo realmente científico y según las normas morales, nunca estará realmente en oposición con la fe, porque las realidades profanas y las realidades de la fe tienen su origen en el mismo Dios. En otras palabras, la fe y la ciencia son legítimas y razonables fuentes de conocimiento. No hay contradicción. Yo por entrenamiento soy un científico en las ciencias de computación. Fíjate, a mí me encanta la ciencia y también obviamente la fe. Yo me encanta ver películas así de Star Trek y de todo eso me gusta a mí. ¿Por qué? Porque yo sé que no hay contradicción entre la fe y la ciencia, porque vienen de la misma fuente, que es Dios. Característica número 5. Fe en Jesucristo es necesaria para la salvación. ¿Sí? Fíjate lo que dice el Catecismo en el artículo 161. Le cito: creer en Cristo Jesús y en aquel que lo envió para salvarnos es necesario para obtener esa salvación. ¿Por qué? Porque Jesús es el Hijo de Dios, así de fácil. O sea, significa que Jesús es el único plan de Papá Dios para salvarnos. O sea, aquí no hay plan B con Dios. Jesús es el plan, punto, y ya no hay otro plan. Ese es el plan. Pero quizá algunos estén pensando, ay, pero ¿qué va a pasar con la gente que allá vive en la selva, que no tiene la oportunidad de creer en Jesús? ¿O qué va a pasar con los musulmanes o los budistas? Mira, Jesús establece un principio bien importante en Lucas 12:48. Y a quien más se le da, más se le espera. O sea, esto también implica quien menos tiene, a quien menos se le da, pues menos se le espera. En otras palabras, una persona va a ser juzgado por cuánta gracia se les ha dado. Por eso, a nosotros cristianos se nos ha dado más, pues vamos a ser con más ganas más juzgados. Por eso, va a ser más difícil, sin embargo, para alguien que no sea cristiano al cielo, pues sí, porque hay gente que no coopera con la gracia que Dios les ofrece. Y la realidad es que sin fe es imposible agradar a Dios. Esto significa que la fe es un tesoro de inmenso valor y que nosotros tenemos que pedirla y recibirla y también proteger y crecer esta fe. Dicho eso, vamos ahora sí al Evangelio de hoy, que viene según San Lucas, capítulo 17, versículos 5 en adelante. Y ahora los apóstoles estaban muy preocupados de que no tenían suficiente fe para vivir como Jesús les estaba pidiendo vivir. Y en Lucas 17:5 los apóstoles le dijeron al Señor: aumentanos la fe. Vamos a detenernos aquí. A ver, ¿quién necesita más fe en su vida? Levante la mano el que necesite más fe en su vida. Yo también, yo también. A ver, si gustan, repitan después de mí. Señor Jesús. Señor Jesús. Aumenta mi fe. Aumenta mi fe. Amén. Amén. Vamos a esperar un momento a ver si algo pasa. ¿Tú crees que recibiste la fe, sí o no? Y quizá a lo mejor alguno está pensando, ay, pero padre, yo no sentí nada. Yo no sentí nada.
Recuerden, la fe no es un sentimiento, es una decisión de confiar en Dios. Si tú le pides, sí lo recibes. Mira, pero ahora noten cómo Jesús le respondió a los apóstoles y también a ti. Lucas 17:6 dice, el Señor les contestó, si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decir a ese árbol frondoso, arráncate de raíz y plántate en el mar, y los obedecería. O sea, la fe puede traer cosas que son imposibles. Y fíjate lo que dice Jesús, que la fe la compara como una semilla de mostaza. Una semilla de mostaza es la semilla más chiquita que existe en el mundo, si recuerdas, es como un puntito así chiquitito. En otras palabras, Jesús les está diciendo, no necesitan tener más fe. Lo que necesitan es empezar a usar la fe que ya tienen. Y aunque sea una cosa chiquitita de fe, comienza ahí. Porque la fe es como una semilla. Y cuando empiezas a plantar y usar esa semilla, va a empezar a crecer y dar fruto en tu vida. El problema es que hay gente que ni usa la fe que ya tiene. No la está usando, no está poniendo su confianza en Dios, no está obedeciendo a Dios. Por ejemplo, hay unas personas que vienen a la iglesia y le piden algo a Dios, y si no reciben la respuesta que quieren, en el momento que quieren y de la forma que quieren, empiezan a dudar en Dios. Y otros dicen, ay, ¿de qué me sirve estar rezando ahí en la iglesia los domingos? Si Dios a mí no me escucha, no me da lo que yo le pido. Si yo le pido a Dios que me sane y no me sana, le pido que cambie esa persona y no se están cambiando. Tantas cosas que le pido, pero no me está escuchando Dios. Y luego la gente empieza a escuchar la tentación de Satanás. Ay, es que Dios no te quiere. O es que tú no tienes suficiente fe. Y esa gente deja de rezar o dejan de venir aún a la iglesia. O peor, la gente luego empieza a buscar la respuesta en otros lugares equivocados. Y ahí se ponen su confianza en la superstición, en la herradura, en el gajo de ajo, en el 1900 Walter Mercado, en la hechicería, en la brujería. Y ahí andan buscando un espiritista para que le lea la palma, las cartas o el tarot. Y hay unas personas que piensan, es que alguien me hizo algún mal, y en lugar de venir a buscar, a sanar esto en el nombre de Jesús, se ponen a buscar a la bruja. Y claro, la bruja le responde, ay niña, mira, dame un cheque de $1,000 ahorita y te vamos a arreglar todo, y ponte este collar que te va contra todo, y dame una fotografía de tu esposo y un par de sus calzoncillos. Y allí andan de bruja en bruja con puras boberías, con puras soluciones falsas. Y esas personas ya perdieron la fe. Ya ni la poca fe que tienen usan. Ya no tienen fe en Jesucristo y en Dios, porque ya no tienen confianza en Dios. Yo sé bien que la desesperación trae a la gente a buscar soluciones falsas. Yo sé bien que el dolor o el sufrimiento o el mal son cosas que pueden sacudir tu fe. Pero la realidad es que en los tiempos de oscuridad nuestra fe nos da fuerza y confianza. Por favor, no permitas que la oscuridad o la enfermedad o el dolor o la desesperación te robe el tesoro de fe. Eso es lo que el diablo quiere. ¿Se recuerdan cómo Dios le respondió al profeta en la primera lectura? Si se tarda, espéralo, pues llegará sin falta. Y luego dice, no pierdas tu fe. O sea, Dios necesita que tú y yo confiemos en Dios, pase lo que pase en tu vida. A ver, hazme un favor, dile a la persona a tu lado, confía en Dios, pase lo que pase en tu vida. Le puedes decir así, confía en Dios, pase lo que pase en tu vida. Por ejemplo, acabamos de ver la gran destrucción que el huracán trajo a Cuba y también a Florida. ¿Y sabes qué? El huracán venía hacia nosotros, pero luego se viró hacia el norte para allá. ¿Podemos confiar en Dios en medio de este tipo de destrucción, sí o no? Claro que sí.
De hecho, si Dios permite algún mal, como un huracán, es solo porque Él puede traer un bien mayor que no fuera posible de otra manera. Por ejemplo, en 1988 ocurrió un temblor de 6.8 magnitud que casi destruyó la nación de Armenia. En 4 minutos murieron más de 30,000 personas. Era un caos. Pero en medio de esto hubo una historia de un héroe verdadera. Un papá empezó a correr a la escuela donde había dejado a su hijo esa mañana. Y el papá pues no podía dejar de pensar en la promesa que le había dado a sus hijos muchas veces. No importa lo que pase, mi hijo, ahí voy a estar para ti. Y cuando él llegó al lugar donde estaba la escuela, pues todo lo que vio fue destrucción. Derrumbado el edificio. Pues estaba en shock el papá. En medio de lágrimas empezó a caminar ahí por todo el derrumbe y fue al lugar donde se acordaba que estaba la clase de su hijo. Y con solo sus manos, así, sin nada, empezó a escarbar, desesperadamente quitando ladrillos y paredes y cemento. Y ahí estaba mucha gente sin creer, mucha gente dolorida, ya se murieron todos, pero él seguía escarbando hora tras hora. Algunos venían a ayudarle, pero solo duraban algunas horas. Pero este hombre, con sus manos llenas de sangre, seguía escarbando y escarbando. 12 horas después, 18 horas después, continuaba escarbando. 24 horas después, todo un día después, seguía escarbando. 36 horas después, día y medio, seguía escarbando. Finalmente, a la hora 38, después de que empezó a escarbar, escuchó el quejido de alguien y quitó un pedazo allí de pared. Y en la oscuridad escogió una voz que temblaba. Papito, sabía que ibas a venir. Otras voces débiles empezaron a llamar también dentro de ese edificio derrumbado. Y la gente y los papás gritando. Empezaron a venir, pues obviamente, a ayudarle. Ese día encontraron 14 de los 33 niños en esa clase todavía vivos por los esfuerzos de ese papá que no se rindió. Y cuando eran rescatados, uno de los niños de los 14 eran rescatados, el hijo le decía a ellos: les dije que mi papá no se iba a olvidar de nosotros. O sea, la fe de ese niño era increíble. Después de día y medio, tenía confianza en su papá. Si un papá humano, pecador, puede amar a un hijo de tal manera, pues cuánto más papá Dios, que es perfecto, te ama a ti de tal manera. Papá Dios nunca te va a abandonar. Les puedes decir eso a la persona a tu lado. Papá Dios nunca te va a olvidar o abandonar. Les puedes decir así: papá Dios nunca te va a olvidar o abandonar. Si se tarda, espéralo. Y nunca pierdas la fe. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.